¿Y si te dijera que hubo un momento en la historia en el que Suecia no era el país pacífico que imaginas, sino una potencia capaz de desafiar al mismísimo gigante ruso? A comienzos del siglo XVIII, el joven rey Carlos XII llevó a su imperio a una guerra que prometía gloria, y terminó siendo una trampa mortal bajo el hielo. ¿Cómo pudo un reino tan poderoso caer en cuestión de meses ante el invierno más cruel de Europa? Quédate hasta el final para descubrir cómo una decisión cambió el destino de toda una nación. Y recuerda suscribirte y dejar tu like para no perderte las historias más asombrosas que jamás te contaron. Suecia, a comienzos del siglo XVIII, era una nación que nadie osaba subestimar. Bajo la bandera azul con la cruz amarilla se extendía un imperio temido, un territorio que dominaba el norte de Europa y que había dejado atrás su pasado modesto para transformarse en un coloso militar. No era un país rico ni superpoblado, pero su disciplina, su ejército profesional y una nueva forma de luchar basada en rapidez y precisión habían colocado a los suecos en la cima del poder continental. Las victorias acumuladas les habían hecho creer que nada podía detenerlos, ni siquiera un enemigo que ya comenzaba a despertar. La Rusia de un zar decidido a cambiarlo todo. Ese zar era Pedro, más tarde llamado el Grande, un gobernante ambicioso que deseaba convertir a su imperio en una potencia capaz de mirar de frente a Europa. Mientras Suecia disfrutaba de su supremacía, él modernizaba su ejército, reformaba las estructuras del Estado y construía una nueva capital a orillas del Báltico, San Petersburgo, su ventana al mundo occidental. La rivalidad entre ambos imperios estaba destinada a estallar, y el detonante sería un joven que nació para guerrear. Carlos XII, el último rey guerrero de Suecia, subió al trono con apenas 15 años. Era un prodigio militar, estudioso de la historia, amante de la estrategia, políglota y dueño de un carácter feroz. Cuando una coalición formada por Dinamarca, Polonia y Rusia creyó fácil aprovechar la juventud del monarca para destruir a Suecia, Carlos respondió con una rapidez que nadie esperaba. Venció en Dinamarca, destrozó al ejército ruso en Narva y obligó a Augusto de Sajonia a abandonar sus aspiraciones en Polonia. En menos de una década, el adolescente se había convertido en un titán de la guerra y el mundo lo observaba con admiración y temor. Envalentonado por esas victorias, Carlos puso sus ojos en el más grande de sus enemigos, Rusia. Confiado en su táctica de ataques rápidos y en la lealtad de sus aliados, cruzó el río Vístula en pleno invierno del Año Nuevo de 1708, dirigiendo a 40.000 soldados hacia las tierras del zar. Su intención era clara: destruir a Pedro antes de que su país terminara de transformarse en una superpotencia. Era una apuesta arriesgada, pero el rey sueco estaba convencido de que la audacia decidiría el futuro del continente. Pedro, sin embargo, no estaba dispuesto a regalarle la batalla. Recordando viejas enseñanzas de su historia militar, ordenó ejecutar la estrategia de tierra quemada. Allí donde pasaban los ejércitos suecos, no quedaba ni rastro de trigo, ni animales, ni refugios. Todo era destruido antes de caer en manos del enemigo. Quien avanzara tras ellos encontraría únicamente hambre, desesperación y un frío que calaba los huesos. Carlos XII avanzaba, sí, pero cada paso hacia Moscú era un paso hacia el abismo. El invierno ruso no es una simple estación, es un arma. En aquel año de 1709 se convirtió en uno de los más devastadores en siglos. Una helada brutal cubrió Europa entera y golpeó con crueldad al ejército sueco, atrapado en medio de una tierra que parecía desear su extinción. Miles murieron congelados en pocas horas, muchos más cayeron víctima del tifus, una enfermedad que se propagaba entre los soldados como un fantasma invisible. La gloria comenzaba a desvanecerse, y el hambre rugía más fuerte que los cañones enemigos. Mientras tanto, los refuerzos suecos jamás llegaron. Emboscados y destruidos por generales leales al zar, los apoyos que Carlos esperaba desde su patria desaparecieron sin dejar rastro. Incluso su principal aliado, el líder cosaco Iván Mazepa, fue derrotado por el ejército del príncipe Menshikov, quien destruyó la capital de los cosacos y obligó a huir a un puñado de supervivientes. La esperanza sueca se evaporaba con la misma rapidez que su resistencia física. Desgastados, enfermos y superados en número, los suecos llegaron finalmente a la ciudad de Poltava en la primavera de 1709.
Aquella plaza era un punto estratégico vital para el zar, y Carlos la asedió convencido de que un golpe decisivo aún era posible. Pero Pedro no pensaba permitirlo. Con un ejército que superaba ampliamente al de su enemigo, avanzó hacia la ciudad dispuesto a poner fin a la amenaza sueca de una vez por todas. La batalla de Poltava fue un choque feroz y definitivo. Los suecos, aunque valientes hasta lo imposible, no podían compensar su falta de hombres, de armas y de comida. La artillería rusa destrozó sus líneas. La caballería zarista rompió cualquier intento de reacción, y los soldados que un día habían sido el terror de Europa cayeron como hojas secas bajo la tormenta de acero. El sueño imperial sueco murió aquel día, bajo el sol abrasador que brillaba sobre los campos ucranianos. Carlos XII sobrevivió, pero tuvo que huir con tan solo un pequeño grupo de leales hacia territorio otomano. Suecia, sin su ejército y sin aliados, quedó débil y expuesta. En los años siguientes perdió territorios, perdió poder y aceptó el fin de su monarquía absolutista. El gigante nórdico se volvió pequeño y nunca más volvería a dominar el continente como lo hizo en aquel siglo audaz. Para Pedro el Grande, en cambio, Poltava fue la prueba de fuego que lo consagró. Rusia emergió como la nueva potencia del norte, abrió definitivamente sus puertas al Báltico y comenzó a ocupar un lugar central en la política europea. El equilibrio de poder había cambiado, y la historia tomaría un nuevo rumbo marcado por el ascendiente imparable del Imperio ruso. La tragedia sueca no solo fue una derrota militar, fue una lección eterna. Incluso Napoleón, más de un siglo después, revisó la campaña de Carlos XII antes de intentar su propia invasión. Creyó que él no cometería los mismos errores, pero la nieve, el hambre y la tierra quemada volvieron a hablar el idioma del desastre. Y otro imperio cayó ante el invierno ruso. La historia parece empeñada en recordarnos que marchar hacia Rusia es tentar al destino. Los alemanes lo comprobaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando su ambición también se congeló frente a Moscú. 3 imperios, 3 épocas, 3 derrotas tan parecidas que parecen copiadas por un guionista cruel. La naturaleza y la paciencia rusa en conjunto han sido siempre el guardián más poderoso de esas fronteras infinitas. Carlos XII regresaría años después a Suecia, todavía con la voluntad de pelear, aún convencido de que el conflicto podía inclinarse a su favor. Sin embargo, su final llegó lejos del esplendor. Una bala perdida mientras inspeccionaba fortificaciones selló la vida de un rey que jamás conoció la palabra rendición. Con su muerte, Suecia cerró para siempre su capítulo como imperio militar dominante. La invasión sueca de Rusia es un recordatorio implacable. La arrogancia puede convertir al más fuerte en el más vulnerable. Lo que comienza con entusiasmo y confianza puede torcerse sin aviso cuando se subestiman el clima, la logística y la resistencia de un enemigo que lucha en su propia tierra. En el hielo ruso no solo se congela la carne, se quiebran los sueños de conquista. Hoy Suecia es conocida por su libertad, su neutralidad, su defensa de los derechos y su bienestar social. Pero bajo esa imagen moderna late un pasado que hizo temblar a Europa. Un pasado que demuestra que incluso los países más pacíficos tienen cicatrices profundas, marcadas por la ambición de reyes y el rugido de los cañones. En conclusión, el día en que Suecia creyó poder dominar Rusia fue también el día en que comenzó a perderlo todo. Una campaña que parecía destinada a la gloria terminó escrita con sangre, nieve y silencio. Si esta historia te ha sorprendido tanto como a mí al contarla, recuerda apoyar el vídeo con tu like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Crees que existe algún imperio capaz de desafiar a Rusia en invierno y salir victorioso? Tu opinión puede abrir la puerta a nuestro próximo gran viaje histórico. Nos vemos en la próxima exploración del pasado, donde siempre aprenderemos para no repetir aquello que una vez nos destruyó.